Esto es Cultura Fronteriza. Comenzamos. Bueno, amigos de Cultura Fronteriza, estamos con el doctor Alejandro Pelayo, quien es director de la Cineteca Nacional, que ha venido a Mexicali a dar una conferencia. Precisamente por eso es esta entrevista. Primero, antes que nada, muchas gracias por el tiempo. Doctor, pues la primera pregunta es, ¿a qué se debe que llegó a estas tierras cachanillas? Bueno, pues en nuestro seminario de cultura mexicana me invitaron y aquí estoy con mucho gusto. Yo no conocía Mexicali y me siento muy contento de estar con ustedes. Es un placer. Bueno, estamos aquí en un restaurante de comida china. Una persona que viene de fuera, que no viene a la comida china, no ha venido a Mexicali. ¿No es así, doctor? Así es famosísimo, la mejor comida china del país. Y yo creo que también de allá del norte, ¿eh? Doctor, bueno, la conferencia que va a dictar, ¿de qué trata? Es sobre... Cine mexicano se mueve por generaciones. Entonces, de repente, a principios de los años 90, se dio una generación de cineastas que lograron encontrar una voz, un estilo que los hizo internacionales. Estoy pensando en Alfonso Cuarón, en Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu un poquito después, y entonces tuvieron un éxito notable en los Estados Unidos. Tan es así que en el 2006, de repente, pues están nominados entre los tres a una cantidad de Óscares impresionante. Claro. Entonces, sobre eso es la conferencia, cómo será este fenómeno, cómo surgen los famosos tres amigos. Ahora, sabemos que estos tres amigos han sido, pues, ganadores de Óscar. Sí, claro. De la figurilla. Sí. Antes de ellos, ¿hubo mexicanos que compitieron? Sí, pero no como un grupo, por ejemplo, desde el Indio Fernández y Gabriel Figueroa, pero eran individuales, era uno, otro. Roberto Gabaldón también trabajó en Estados Unidos. Lo interesante de este grupo es que es como varios, y no solamente son directores, llevan sus fotógrafos, Guillermo Navarro, Emanuel Lubezki, Rodrigo Prieto, y entonces es un grupo, y este grupo se logra consolidar y hacen películas muy importantes. Eso es lo interesante, que es como un movimiento más que una gente individual. Alfonso Arau, por ejemplo, con Como agua para chocolate, tuvo éxito y allá hizo un par de películas más, pero nunca logró el impacto que lograron estos jóvenes cineastas. Ahora, decir que estos jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, están logrando éxitos allá, significa que, lo acaba de decir, otra generación, mezclado con todo lo que se ha dado en el cine con tantos años, la evolución del cine y la temática en el cine, porque hacer una película, por ejemplo, del espacio, de Alejandro González Iñárritu, o hacerla de El laberinto del fauno. El laberinto del fauno, que es una belleza. Entonces, son cosas diferentes, pero sin embargo, bien logradas. Sí, mira, yo lo que, digamos, Guillermo del Toro es lo que denominamos un autor. Es decir, que realiza las películas de una temática que le es afín y familiar desde que era joven y no hace otro tipo de cine. Esto, el terror, el horror, los monstruos, ese es su mundo. Alfonso Cuarón es un gran director. Entonces, si Alfonso Cuarón tiene un buen guión, como el que hizo con su hermano Carlos en Solo con tu pareja, y después, bueno, el guión que hace esta del espacio que mencionas, Gravity, extraordinaria, o Los hijos del hombre, Children of Men, hace una gran película, pero no es un autor, no escribe. Y González Iñárritu es una combinación formado en la música, hizo muchos comerciales, entonces yo lo veo como un gran artesano técnico que dirige muy bien a los actores. Por ejemplo, sacarle
a DiCaprio, ¿no? Ese primer Oscar de DiCaprio con su película, ¿no? Entonces, es una combinación, además, los tres, sobre todo Cuarón, que los conozco, González Iñárritu, eran muy ambiciosos. El país, ambiciosos en el buen sentido de la palabra. El país les quedaba corto. Y en el caso de Del Toro fue un problema personal que lo afectó mucho, tuvo que salir del país. Y ese mundo de Del Toro no se podía hacer en México porque es muy caro, los efectos especiales. Entonces sube a donde podía hacer estas grandes películas con los recursos que necesitaba. Pero qué importante Del Toro al llevarse varios años para producir Pinocho. Fue maravilloso. Además, ¿sabes qué me encantó de Pinocho? Que involucra, bueno, al taller del Chucho, de la Chucha allá en Guadalajara. O sea, siempre Del Toro, que además yo lo quiero muchísimo en lo personal, lo conocí muy joven, siempre busca la forma de beneficiar a México, no se ha alejado completamente. Y entonces hace esto, prepara gente. Ahorita Guadalajara se ha vuelto un centro de animación importantísimo. Y entonces eso hace que subamos a nivel internacional también en la elaboración de estas extraordinarias películas de animación, ¿no? Que a mí Pinocho me encantó, en ese sentido, sí. A mí también un trabajo extraordinario, sí, porque es artesanal, sí, porque era mono por mono. Motion, sí, y es fabuloso. Qué gran película, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿dónde quedaron los Joaquín Pardavé y todos ellos? Porque uno, en lo personal, yo vuelvo a ver esas películas y vuelvo a reírme con Joaquín Pardavé. Mira, era una generación muy talentosa que se empieza a formar en los años 30 con el teatro de revista, con las carpas como Cantinflas, Tintán aquí en Juárez con La Frontera, y de repente hay un boom del cine mexicano en lo que se llama la época de oro, que es, yo te diría que arranca más o menos en 40, 41 y se arrastra un poco hasta principios de los 50, como una década. ¿Por qué? Condiciones internas y externas. La condición interna es el desarrollo de México, la migración del campo, de lo rural a las ciudades. Y el cine como el espectáculo, no había televisión, de las ciudades. Y el externo, dejan de producir los países en conflicto bélico, entonces México aprovecha para cubrir esos mercados. Entonces, en la época de oro no solamente hay un valor artístico, sino económico. Las películas se recuperaban, mitad en el mercado nacional, mitad en el mercado internacional. Y entonces, claro, y no solamente México, de repente, bueno, vemos Libertad Lamarque, Marga López de Argentina, Hugo del Carril, de repente todos confluyen en el cine mexicano. Y tenemos, Joaquín Pardavé es un gran comediante, de los grandes. Y él arranca en los 30. ¿Comediante y compositor? Sí, negra consentida. Y tiene un desarrollo espléndido en la comedia. Digo, ahí está el detalle. Para mí la película de Cantinflas que más me gusta, y es Joaquín Pardavé, ¿no? Con Faustita. Entonces, pero esto desaparece, porque se acaba la guerra, regresan las cinematografías, y es un cine de productor privado, de compañías productoras. En lugar de apostar por subir la calidad, bajan la calidad. Y un problema ya de tipo generacional, estos grandes comediantes se hacen mayores, se mata Pedro Infante, que era la estrella, María Félix, bueno, se hace mayor, entonces se acaba ese momento. Y luego tiene que pasar años para que venga otro momento, pero ya es un cine de autor. Tú mencionabas Fellini, a partir de 8:30 de la Dolce Vita, a todos los que queríamos hacer cine nos cambió. Y entonces ya viene un cine de autor, que su gran momento son los años 70, con Canoa, con El lugar sin límites, y luego viene otra curva para abajo, 80s, y en los 90 surge esta generación de la que estamos hablando.
Tardó mucho, porque hubo una etapa en el cine mexicano de las ficheras, que fue que en los 80, que era una situación que hasta da vergüenza. Es el peor momento. Fíjate que en esa década por un lado, de alguna forma ya no se produce este cine de autor, o sea, se descontinúa. Segundo, hay una crisis económica durísima. Entonces cambia la política y dice, no, que regresen los productores privados y regresan a hacer ese tipo de cine. No los grandes productores privados de los 40, sino estos que era el dinero rápido y el Caballo Rojas y Sacha Montenegro. Y fíjate que en esa década yo hice un libro que es cuando yo debuto como director. Yo le llamo La generación de la crisis, que somos nosotros, que lo único que podías hacer era cine independiente chiquitito, porque no había financiamiento ni privado ni estatal. Y entonces una década muy difícil, pero esta generación pone las bases para que luego surja Cuarón, Del Toro, trabajaban con nosotros. Se formaron con nosotros. Sí. Precisamente mencionó, doctor, a Jaime Humberto Hermosillo. Yo recuerdo las películas de Jaime Humberto Hermosillo, donde pues la hace con 3 pesos, que eran sus actores Héctor Bonilla y María Rojo. Sí, María de mi corazón. María de mi corazón, una extraordinaria película. Fíjate que Jaime Humberto tiene 2 momentos. El momento de los 70s, que hace cuando menos 2 obras maestras en esa década. La Pasión según Berenice, 1975, y Naufragio, 1976. Luego es el único director de esa generación que en el momento de que se descontinúa el apoyo estatal, se va a hacer cine independiente. Y es el maestro de nosotros que nos enseña, se puede hacer cine en 16 milímetros como María de mi corazón, en un cuarto, y surge nuestra generación, que con el cine independiente, las cooperativas. Entonces, nunca paró de hacer cine. Luego se va a vivir a Guadalajara, sigue haciendo cine, y es una gente que siempre nos ayudó, y para nosotros es un elemento fundamental. Ayuda a fundar el cine del Festival de Guadalajara, todo el Festival de Cine, y siempre muy entusiasta en Jaime Humberto, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado también, ha habido películas que quedaron pues enlatadas, sí, como Rojo Amanecer. Sí, pero fíjate que se desatoró. Te voy a contar qué pasó con Rojo Amanecer. Rojo Amanecer es de finales de los 70, estamos 79, 80 por ahí, y luego viene, una década después, 89, 90, y era un tema tabú, no se podía hacer, en cine grande, no podía hacer Tlatelolco, definitivamente, y entonces la hacen en forma independiente, con una iniciativa de Héctor Bonilla, María Rojo y Jorge Fons, los Bichir, que ahí están los Bichires queridos. Entonces se hace, pero la mandan a cinematografía y ahí la atoran. Pero cambiaba el sexenio, era 88, entraba Salinas, y en 89 había el de comunicación social, era un periodista, Carreño Carlón, José Carreño Carlón. Entonces le dice a Salinas, mire, presidente, gánese usted a la comunidad que está presionando por la película, que la dejen salir, y sale, y es un éxito, porque era la primera que trataba el tema de Tlatelolco, ¿no? Y luego te digo, ya vienen otros temas que también rompen la censura religiosa, bueno, el crimen del padre Amaro, la censura política, la ley de Herodes, o sea, se da una apertura a ciertos temas que antes no se trataban. Pero el primero fue Rojo Amanecer. Sí, fue una película clave para que muchos jóvenes entendieran lo que pasó en el 68, claro, porque es una de las cosas que ha quedado así medio nebulosa. Sí. Pero también hay que reconocer que el cine pues va cambiando, sí, pero sin embargo vemos que las familias, hay actores como Gael García, que además de ser actor, ha sido productor y promotor del nuevo cine. Sí, claro, sí. Gael, Diego Luna, por ejemplo, tienen
fundaron esto, se llama Ambulante, que son documentales que van por toda la República, y espléndidos actores, y vienen de una familia, ¿verdad? Patricia Bernal, José Ángel García, ¿no? Una familia de gente de teatro. Y sí, son promotores culturales, sin duda, de la cultura cinematográfica, ¿no? En la actualidad, pues hay en México, aquí en Baja California, la Universidad Autónoma tiene su escuela de ciencias, bueno, cinematográfica, como el CUEC en México, pero sí tiene audiovisuales, producción audiovisual. ¿Cuál es el futuro del cine y el futuro con las nuevas tecnologías que se están desarrollando? ¿Cómo lo han visto ustedes desde ese punto? Yo creo que está pasando lo mismo que pasó cuando aparece, digamos, en un momento dado el cine y dicen vas a aparecer el teatro. No, se van creando espacios. Ahora, digamos, en términos económicos y de trabajo, todos los técnicos que se formaron en cine y todo no dejan de trabajar porque la producción, por un lado series, por otro lado películas, la televisión, entonces hay un mercado, un boom de mercado de trabajo para la gente que sabe utilizar los medios, digamos, ¿no? Y yo creo que cada medio tiene su propio espacio. Por ejemplo, nosotros en la Cineteca, yo les contaba, Pinocho, ya que hablamos de Pinocho, entró a Netflix. Bueno, nos las dieron a nosotros en Cineteca 2 meses antes de que entrara a Netflix. En 2 meses tuvimos 40,000 asistentes. Todas las funciones llenas, porque la gente la quería ver en pantalla grande. Igual, luego entró a Netflix, perfecto. O sea que yo creo que cada uno de los... Ahora, claro, ya no va a ser masivo. Así como ya no hay cines de aquellos que había de 2,000 lugares, ¿no? Entonces así se va a ir como muchas películas, las vemos en plataforma, las series, pero al mismo tiempo queremos ir a ver una cosa más espectacular en cine. Yo creo que cada cuestión, yo lo que creo es que tengo muchas más opciones que antes. Podemos ver esto, podemos ver lo otro, esto me gusta, esto no me gusta. Y yo lo creo que es positivo. Y siempre habrá la calidad. Y mira la serie fulana que es muy buena, la ves. No te pierdas la película fulana. Entonces, yo creo que va a haber espacio para todos. 2 preguntas finales. Sí. La primera, acaba de hablar de las salas de cine. Yo me acuerdo que en los 70 se redujeron las salas para 30 personas que le llaman salas de arte. Sí. A la triste que había una ahí. Sí, había una cadenita de salitas de arte, donde ponían películas que no se veían en las salas, como todo Pasolini, Fellini, sí, y todos los directores franceses, alemanes, sí, de todo. Sí. Estaban en esas salitas porque no había público para un cine. Ahora las cosas vuelven otra vez a hacerse cines más con menos gente, sí, pero llenos todo el tiempo. Sí, es decir, mira, yo creo que siempre ha habido, Cosme, un cine de interés comercial que busca taquilla, busca rendimiento económico, y un cine de búsqueda artística que busca hacer una obra cinematográfica artística. Siempre ha habido eso, desde el principio de la historia del cine. Entonces, ese cine más artístico, sobre todo floreció y se veía en Europa. Yo me acuerdo que yo trabajaba todo el año y decía, me voy mis vacaciones a París a ver películas y a Londres a ver películas. Eso llegó a México. Yo creo que el cambio fundamental, antes, ya en muchos años atrás, había el cine París, el cine Paseo, que de repente traían películas francesas, pero no llegaba, digamos, ese cine de los 60s, que es el que nos forma a nosotros, Fellini, Visconti, y ya no llegaba a esos cines. Entonces se crean estas salas, el cine Regis, que era, y el operador de teatros, que era del gobierno, dedica como 12 salas a ese tipo de cine. La Alex Phillips, la sala, el Electra, pero el que empieza efectivamente era a la triste, funda la primera sala que se llamaba Sala Buñuel,
en Niza, y yo me acuerdo que íbamos a ver películas que no llegaban a otros cines. Pero luego, bueno, le ganó el lado comercial y una película que se llamaba Joe, que la dejó así como meses. Sí. Y luego empezó la Cineteca en 70. Entonces, fíjate que es muy interesante, es un dato que no conocen. La Cineteca, que eran 2 salitas, ahorita son 12 salas. Y como complejo, la Cineteca Nacional está siempre entre los 3 complejos de toda la República Mexicana con más asistencia de público. ¿Cómo te lo explicas? El año antes de la pandemia, en el 19, en un año tuvimos 1.300.000 personas. Estás hablando de un promedio de 100.000 personas al mes. Y ahora te digo, ya hay otra cineteca y viene la tercera y estamos trabajando para que hayan opciones en las principales ciudades de la República como Mexicali. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No, que hay un grupo de gentes chiquito que quiere ver otro tipo de cine. Entonces, nuestra misión es a ese grupo de gentes, como éramos nosotros cuando ustedes fueron a ver Fellini y yo me dediqué a esto, es que tengamos siempre un espacio donde puedes ver ese cine que quieres ver, el 10% de la población o 5%, no importa, pero que haya la opción. En el momento, digamos, como las salas comerciales, que de repente la misma película está en 4 salas porque es el blockbuster, pues no hay opciones de ver el cine. Es una pena. Yo me desactivé de ver el mejor cine cuando estuve en Los Ángeles. En Los Ángeles, siendo Los Ángeles, había 3 o 4 salitas que pasaban cine diferente al de las grandes producciones. Bueno, pues, así fue, ¿no? Entonces, yo creo, volviendo al inicio, mi papel en la Cineteca es crear esas opciones y traer películas que no llegan de otra forma y hacer que todo esto llegue también en Tijuana, en el Secut, mandamos películas, la muestra, que llegue aquí y que tengamos ese circuito para la gente interesada en un cine de búsqueda artística, no necesariamente comercial. Finalmente, la inteligencia artificial. Híjole, quién sabe qué pase. No tengo idea. Yo creo que en el fondo la creatividad es humana. O sea, se podrán repetir fórmulas y esquemas. Por ejemplo, o sea, alguien que pinte como Van Gogh, sí, pero el genio está atrás, ¿no? Siempre será un modelo, una repetición. Lo original es fundamentalmente humano. Y yo creo que eso es muy difícil de reproducir, ¿no? No sé, vamos a ver. Ahora sí que es un panorama incierto para todos nosotros. Pues muchas gracias, doctor, por esta entrevista y esperamos que su estancia en Mexicali no sea la última. Gracias. Mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias, Cosme. Gracias. Esto fue todo en Cultura Fronteriza. Hasta la próxima.